De la mañana vamos a charlar un poquito con el analista político, director de la consultora Poliarquía, Alejandro Katterberg, que escribió un artículo muy interesante acerca de las implicancias de este fallo, que no es un fallo, la decisión de la Corte que en realidad dejó en firme fallos anteriores que la condenaban a prisión 6 años más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. ¿Cómo andas, Alejandro? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. Bueno, te leía muy interesada, por un lado decir que digamos, los sucesivos fallos y su resultado tienen, en términos del impacto político, una envergadura comparable con el juicio a las juntas del gobierno durante el gobierno de Alfonsín, que condenó a los genocidas de la última dictadura militar, en términos de su impacto político, ¿no? Sí, dije desde el juicio a la Junta. No decir que está a la altura del impacto político del... Claro, porque aquel es el juicio fundante de nuestra democracia, ¿no? De alguna manera. Sí, pero no recuerdo yo sentencias judiciales del simbolismo y el impacto político de lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Porque no solo se trata de Cristina Kirchner como expresidenta, 2 veces expresidenta, sino se trata de la actualidad. O sea, hay un impacto que tiene que ver con la coyuntura política. Cristina Kirchner es la presidenta del partido más dominante de la Argentina, es el Partido Justicialista. Cristina Kirchner es hoy todavía la principal dirigente opositora cuando uno mire las encuestas. Es claramente quien tiene más peso y la voz más fuerte en contra del gobierno, y Cristina Kirchner hoy, o hasta hace 2 días, como candidata, estaba compitiendo mano a mano en la provincia de Buenos Aires y encabezando la tercera sección electoral, ¿no? Entonces, no solo refiere al pasado de Cristina Kirchner, sino refiere a la actualidad. Entiendo el punto de comparación. Te me decís, bueno, ¿desde hacia cuánto que una decisión del Poder Judicial no impactaba tan fuertemente sobre la política, ¿no? Entonces vos decís, bueno, para mí, desde aquel juicio. Me parece que una diferencia... Obviamente estamos hablando de crímenes de lesa humanidad versus un caso de corrupción, pero creo que la diferencia de aquel juicio es que fue un juicio, el del juicio a las juntas, como para comparar un poco con lo que pasa ahora con esta decisión de la justicia, que fue aceptada, digamos, obviamente un sector de los militares no, pero mayoritariamente con una aceptación de la opinión pública de que ahí se había hecho justicia. Me parece que la diferencia fundamental en este caso tiene un poco que ver con que hay un sector de la población que siente que ahí no se hizo justicia, que lo que hay es una persecución en contra de Cristina Kirchner, ¿no? A ver, seguramente la mayoría de los seguidores de Cristina Kirchner deben pensar de esa forma. Deberemos esperar algunos días o semanas para que las encuestas de mis colegas o las mías, cuando en un par de semanas tenga mis nuevas encuestas, nos den una magnitud de lo que el resto de la sociedad, lo que el conjunto de la sociedad piensa respecto al fallo. A mí, si querés, me llamó la atención, María, la respuesta inicial, bastante fría, bastante indiferente del conjunto de la sociedad. Eso se vio, yo estaba en la noche, luego del fallo, en un programa de televisión, y los ratings eran bajísimos de todos los canales de noticias, y la respuesta era, bueno, está jugando la Argentina un partido de fútbol. Bueno, sí, la Argentina está jugando un partido de fútbol intrascendente. Claramente lo que da cuenta eso es que la gente prefiere ver un partido de fútbol que ir a los canales de noticias donde se debatía lo que ocurría en términos del futuro de Cristina Kirchner. Pero no solo es eso, cuando no hubo ni siquiera ni festejos ni protestas en las calles, no hubo... hubo algunos cortes en en los accesos a Capital y la manifestación frente a la casa de Cristina Kirchner, ¿no? Y la verdad, para la magnitud de lo que se esperaba y para la magnitud de lo que era la influencia que tenía el kirchnerismo, lo que también da cuenta de este lenta desvanecer de la influencia y del impacto de Cristina Kirchner. Obviamente, yo dije al principio, Cristina Kirchner sigue siendo la dirigente opositora más relevante al gobierno, en un contexto donde todo el sistema político cada vez tiene menos relevancia y la gente le presta
querés, menos atención o cree menos en los dirigentes políticos. Sí, además si hay una dirigente que ha podido movilizar multitudes en las calles, la última era justamente Cristina Fernández Kirchner, ¿no? Por el tipo de vínculo, además emocional, que construyó si querés, con su electorado. Las pasiones positivas, pero también las negativas, ¿no? Festejos, en las redes sociales no hubo demasiado extraordinario movimiento. Es como que ese nervio y esa sensibilidad. Vos decís que tampoco en contra. Estamos charlando con el analista Alejandro Caterberg. Vos decís que tampoco hubo. Bueno, algunos canales estaban un poco exacerbados, ¿no? Pero no te hablo de los canales. Claro, no entiendo. Sí, vos decís. Y ahí yo quiero distinguir, porque claramente después veremos las encuestas que terminan dando, pero hay indicadores que tuvimos hasta ahora. ¿Cuál fue la actividad en redes sociales? ¿Cuál fueron los ratings de los canales de televisión? ¿Cuántas movilizaciones hubo en cuántas ciudades del país? ¿Cuánta gente salió a cacerolear o a bocinear, a festejar? Todo eso estuvo mostrando indiferencia, que creo que es lo peor que le puede pasar a Cristina Kirchner. Después viene la protesta organizada, ¿no? Siempre está la espontánea y la organizada. La espontánea vimos que esto está bastante frío. La organizada veremos qué ocurre. Veremos si ahora los sindicatos, los movimientos sociales, los piqueteros, la cámpora, partidos políticos, partidos de izquierda, intendentes del conurbano moviendo estructuras, hay que ver si esos generan, y esos perfectamente se pueden juntar 100.000 personas en la Plaza del Congreso frente a la Corte Suprema, pueden generar problemas, rupturas, saqueos, confrontación con las fuerzas de seguridad. La protesta estructurada, eso todavía no lo vimos. La espontánea, la de la gente, lo que se percibió, María, fue... Es cierta indiferencia, lo cual es, sí... Yo ahí destacaba, me parece, porque he visto también mucha exaltación y dentro de todo me parece que el discurso de Cristina Fernández de Kirchner fue un discurso de aceptación de lo de la Corte y decir, bueno, hay que organizarse, hay que dejar de lado los egos, como una idea bastante institucional, te diría, me pareció la respuesta, más allá de la denuncia, lo que dice sobre la Corte, que la persiguen, que son unos marionetas y demás, el llamado a los propios no era un llamado incendiario. Coincido. Y también, digamos, vinculado a si querés, las situaciones hasta donde Cristina Kirchner jugó al límite, pero no pasó del límite, ¿no? En muchas otras, sí, por ahí pasó el límite. Sí. Pero en términos institucionales, en términos de respeto finalmente de las cuestiones, o ya sean fallos judiciales o resultados electorales, jugar al límite pero no romperlo. Claro. Ahora, como decís, ¿no? Lo peor que le puede pasar es la indiferencia a Cristina Fernández de Kirchner, porque hay un primer momento de aturdimiento, incluso ya empezaron a surgir las internas dentro del PJ, la indefinición respecto de que van a hacer nada menos que en la provincia de Buenos Aires, vuelve la insistencia del sector de Cristina Kirchner para que Kicillof unifique las elecciones, Kicillof no da definiciones claras, hay una primera sensación de aturdimiento y después esto que planteás, ¿no, Alejandro? Si esto se traduce en indiferencia, será un languidecer del protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner, fortalecido por el hecho de que, estando condenada, ya no puede ser candidata. Exacto, y además lo que este fallo hace es, le quita a Cristina Kirchner la principal herramienta de poder y de organización del poder que siempre tuvo, que es competir electoralmente. Cristina Kirchner se presentó ella como candidata a 12 elecciones en su carrera. 12. Ganó 11, a 12, ganó 11, perdió una sola. Pero perdió contra Esteban Bullrich en Provincia de Buenos Aires por muy poquito. ¿Es esa la de la época de Macri? Exacto, pero yo incluso esa elección que perdió en el 2017 contra Esteban Bullrich, para mí en términos políticos es una victoria, porque lo que estaba en juego ahí era el liderazgo y el reconocimiento del liderazgo político de Cristina Kirchner en el peronismo, cuando era desafiada por otros sectores del peronismo y donde Cristina Kirchner decidió correr por afuera de la estructura oficial del peronismo. ¿Te acordás? Creó Unión por la Patria. Sí, Unión por la Patria, es verdad. Y básicamente lo que hizo fue demostrarle nuevamente al peronismo que ella es la que tiene los votos. Hace 20 años, desde el 2005, que el kirchnerismo domina la coalición peronista kirchnerista en base a el control electoral de la provincia de Buenos Aires. Y cada vez que Cristina Kirchner tenía cuestionamientos o se desafiaba su autoridad o su liderazgo al interior del peronismo, iba y jugaba.
ella respondía jugando, y hacia eso nos encaminábamos, Claro. posiblemente en su enfrentamiento con el gobernador Kicillof. Bueno, de ahora en más Cristina Kirchner no puede jugar, y Cristina Kirchner no tiene un heredero que pueda jugar. Máximo Kirchner, si jugara, no mide ni menos de la mitad de lo que podría obtener Cristina Kirchner. Es verdad, antes de conocerlo por ahí pasaba porque se jugaba el apellido, pero me parece que ahora, como tiene entidad propia en el sentido que es una figura cuya trayectoria ya se conoce más, pierde caudal electoral el apellido. Yo me preguntaba también si el apellido podía volver a jugar en ausencia de Cristina candidata. No, ahí yo creo que no, que Máximo Kirchner no es heredero electoral, pues será político, pero no electoral de Cristina Kirchner, y sin la posibilidad de Cristina Kirchner de ser candidata. Es más, María, si Cristina Kirchner fuese presa pero se pudiera presentar a las elecciones desde la prisión, el impacto para mí sería menor. Yo hasta creo que en términos políticos por ahí es más impactante que Cristina Kirchner no pueda candidatearse por el resto de su vida que los años que tiene que pasar en prisión domiciliaria. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque Sí, que el resultado político, bueno, obliga a una sucesión que hasta ahora el peronismo no ha podido hacer, porque siempre emergía ella como candidata. El punto ahora es, ¿qué van a hacer con eso? Bueno, porque lo que hace es romper un dique. La presencia de Cristina Kirchner era un dique que frenaba una renovación del kirchnerismo, por esto que estamos diciendo, porque Cristina Kirchner no se apartaba de la política, no quería perder centralidad, no quería perder capacidad de decisión, y a los desafíos le respondía con candidaturas, y las candidaturas, claramente, la provincia de Buenos Aires, hasta ahora nadie la había podido superar. Bueno, sin Cristina Kirchner como candidata que pueda centralizar, ordenar esas internas o ese cambio, el peronismo yo creo que se le abre una puerta para que empecemos a ver una reestructuración que además viene en un momento donde lo que está cambiando y lo que vemos en este último mes es la contundencia del cambio del ciclo político que empezó en el 2023. En los últimos 30 días vimos fuertísimos a los dos principales dirigentes que dominaron la política argentina en los últimos 20 años, Mauricio Macri. El PRO perdió en la ciudad de Buenos Aires, en su propio territorio, sacando menos del 15% de los votos, o el 15% de los votos, y aquí finalmente recibe un fallo que la saca de la contienda electoral por el resto de su vida. Y de vuelta, y eso es lo que da cuenta del sistema político que se está desmoronando, donde las dos principales coaliciones políticas que dominaron la Argentina por los últimos 20 años, y donde la Libertad Avanza está construyendo lentamente lo nuevo, ¿no? Entonces, lo nuevo está en formación, lo nuevo está en construcción, pero lo viejo pareciera ya estar bastante quedando atrás. Claro, sí. Yo termino la nota diciendo, en el 2023 empezó la implosión de las estructuras políticas y los liderazgos que dominaron la Argentina por 20 años. En el último mes pareciera que lo que nos mostró es que queda muy poco por demoler, Claro. y que estamos cerca de que empiece una reconstrucción sobre todo del arco opositor al gobierno. La Libertad Avanza viene creciendo y consolidando este año, y supongo que yo creo que este año electoralmente lo que va a terminar de pasar es que la Libertad Avanza va a consolidar, y lo que eran las dos grandes estructuras de poder político anteriores van a terminar de destruirse. Y que el año que viene comenzará alguna rearticulación Bien. claro. Sí. La Libertad Avanza. Alejandro Caterberé es analista político, dirige la consultora Poliarquía. Gracias, Alejandro. Gracias, María, por llamar. Un saludo grande. Hasta luego, buen día. 8:34 de la mañana. A ver, vamos a la casa que